Hola chicos, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre las condiciones climáticas de Argentina. En base a lo que ustedes han visto ya, sabemos que el clima está formado por elementos y factores geográficos modificadores. Dentro de los elementos podemos resaltar la temperatura, las precipitaciones, la humedad, la presión atmosférica y los vientos. Hay factores geográficos que influyen y modifican a estos elementos, como la latitud, la altura, el relieve, la cercanía al mar y las corrientes marinas. Vamos a ir explicando de a uno. La latitud, sabemos que la incidencia de los rayos solares va a tener una inclinación diferente según el punto de la Tierra. Esto por consecuencia me va a generar zonas climáticas diferentes. Una zona climática cálida cercana al Ecuador, una zona climática templada y luego, donde hay menor incidencia de los rayos solares, una zona climática fría en los polos. El otro factor que influye es la altura. A mayor altura, a medida que ascendemos en altura, disminuye la temperatura. Vemos en las imágenes los diferentes paisajes según los cambios de altura. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza, mientras más hacia el oeste y mayor altura, vamos a encontrar climas más fríos con precipitaciones nieblas, mientras que en el oasis vamos a encontrar un clima más templado. En la otra foto también estamos viendo cómo la montaña modifica el clima. Otro de los factores es la disposición del relieve. El sistema montañoso va a ser una barrera que no va a permitir el ingreso de las corrientes marinas de las masas de aire húmedos. La masa de aire húmedo, al chocar con la zona montañosa, va a generar lluvias y precipitaciones en un lado de la montaña y del otro lado va a descender un aire totalmente seco. La presencia, la disposición de la cordillera de los Andes de norte a sur en todo el oeste del territorio argentino me va a condicionar todo un sector árido de norte a sur. Otro de los factores geográficos que influyen es la distancia al mar. La zona cercana al mar lo que hace es suavizarme las temperaturas. Mientras mayor sea la distancia al mar, vamos a tener un frío mucho más extremo o mucho más rígido. También la incidencia del mar va a ser sobre la evaporación, lo que va a permitir mayor humedad. Por ejemplo, tenemos ciudades o toda la zona del este de la Argentina, va a ser mucho más rica en humedad, con mayor precipitaciones que el oeste, por ejemplo. Otro de los factores, las corrientes marinas. Las corrientes marinas que se originan en las zonas ecuatoriales o en las zonas polares van a modificar las temperaturas de los mares por los que recorren. Por ejemplo, vemos cómo en el oeste del continente americano ingresan las corrientes marinas que surgen desde las zonas polares, o en la zona este, sobre las costas de Argentina, como llegan algunas corrientes marinas de las zonas cálidas. Esto obviamente me va a modificar el agua de los mares. Estos son los factores geográficos modificadores que influyen en los distintos elementos del clima. Otro de los temas al tener en cuenta cuando hablamos de las características climáticas de nuestro país, vamos a ver la distribución de precipitaciones. Para hablar de la distribución de precipitaciones, debemos recordar lo visto el año anterior, cómo funcionan los centros de alta presión o anticiclones. En Argentina tenemos dos centros de alta presión o células anticiclónicas que se ubican sobre el Océano Atlántico y sobre el Océano Pacífico. El anticiclón del Océano Atlántico va a estar cerca de la costa argentina y va a emitir vientos en forma permanente. Vientos húmedos, obviamente, por ser vientos oceánicos, y van a ingresar a nuestro país por todo el centro y el este, atraídos por un centro de bajas presiones que se concentra en el norte de la Argentina. Esto me va a generar una Argentina húmeda. Si observan exactamente el mapa, con precipitaciones que van desde los 500 a los 1000 milímetros.
mientras que el anticiclón del Océano Pacífico se desplaza un poco más al sur que el anticiclón del Océano Atlántico y va a tener su incidencia en la zona sur del país. Si recordamos lo visto anteriormente, sabemos que de norte a sur, en el oeste de Argentina, encontramos la cordillera de los Andes, lo que va a significar una barrera para la incidencia del anticiclón del Pacífico. Va a poder ingresar por los Andes patagónicos. Como sabemos, la cordillera en esa zona pierde altura y ya es un solo cordón montañoso, lo que va a permitir entonces que el anticiclón del Pacífico emita vientos húmedos y fríos, generando nevadas en la zona de los Andes patagónicos y generando una zona húmeda en ese relieve. Mientras que los cordones elevados de la cordillera de los Andes en la zona centro y norte no van a permitir el ingreso de masas de aire húmedo. Esto me va a marcar una diagonal árida en todo el oeste de Argentina, desde el norte hacia el sur. En este caso, señalada de color amarillo. Vemos las imágenes, por ejemplo, de la meseta patagónica, algunas zonas de la Puna, zonas áridas del centro de Argentina. Mientras que una Argentina húmeda en la zona de la llanura pampeana, que permite el desarrollo agrícola, ganadero, una Argentina húmeda en el extremo sur de los Andes patagónicos, donde las alturas son menores y por incidencia del Océano Pacífico. Bueno, hasta acá llegamos con nuestra explicación sobre el clima de Argentina.